Hermanos, que el Señor les bendiga. Cuando empezamos a realizar este estudio acerca del dominio propio, hablamos de varios temas que iban a estar involucrados en el conjunto de enseñanzas sobre el dominio propio. Y hemos hablado acerca del dominio propio en el comer, el dominio propio en el manejo de las emociones y el dominio propio en el hablar. Ese es el tema que estamos desarrollando y que hoy terminaremos, si Dios lo permite. Es lamentable algunas dificultades técnicas o tecnológicas que hemos presentado en estos días, pero bueno, todos estos temas quedan en la red, en el canal de YouTube de la iglesia, y gracias a eso podemos verlos, compartirlos, descargarlos inclusive. Pensamos que iba a ser una sola enseñanza sobre el dominio propio, pero bueno, ya vemos que hemos llevado varias de ellas. Y estamos aprendiendo acerca del extraordinario dominio propio en el hablar, la importancia de la comunicación humana, eso lo vimos. Y sobre eso dijimos que mencionábamos 7 pecados capitales en el hablar, los 7 pecados capitales que se cometen con la lengua y que son el problema mayor de nuestros hijos. El hablar mucho, la mentira, las palabras corrompidas, malas palabras, incluye más que las malas palabras, el chisme, las palabras ásperas, las palabras ociosas, o sea, hablar disparate sin parar, y siempre que un niño comienza a hablar sin parar, a veces dice lo que no debe decir, y las palabras inoportunas. Ya dijimos en la clase inmediatamente anterior que es imposible considerar estas 7 áreas en una sola enseñanza, así que íbamos a decir algunas cosas que podrían sernos útiles para trabajar con nuestros hijos en estas 7 áreas al mismo tiempo, y por lo menos hay 3 principios que vamos a desarrollar. Lo primero era instruirlos en la palabra de Dios acerca de cada uno de esos pecados. En la Biblia hay abundante material con respecto a cada una de las cosas que hemos mencionado, y debemos sentarnos nosotros a escudriñar la Escritura y de ella darle instrucciones a nuestros hijos. También debemos darles directrices específicas al respecto, y finalmente dijimos que debemos tener alguna forma definida y justa de reforzar nuestras directrices. Hoy, dentro de todo ese conjunto de enseñanzas, vamos a hablar acerca del grave problema del chisme. Otro problema u otra área que mencionó fue mencionada en la enseñanza anterior y que en verdad tenemos en cuenta por experiencia personal, en la que hay que esforzarse por ser justo, es en el chisme. Este es un pecado grave, y digo esto no solo para los niños, sino también para los adultos. Es hasta vergonzoso las veces que hemos predicado el texto de Mateo 18, las veces que hemos hablado sobre ese principio y las veces que aún se viola en la iglesia. Debemos ser justos y decir que mucho menos que antes la iglesia ha crecido en esto, pero todavía hay mucho terreno que caminar. El chisme es un pecado grave a los ojos de Dios. Debemos saber que el mismo móvil que lleva a un asesino a matar a otra persona es el mismo que el de una persona cuando chismosea. Quizás su moral no le permite llegar tan lejos como matar a esa persona, pero el chisme es simple y llanamente el asesinato de la reputación de otra persona. Es un asesinato premeditado de la reputación ajena. Así que si usted es capaz de chismosear, usted es un asesino. Usted está asesinando deliberadamente la reputación ajena, y eso es una perversión. Ayer tuve la experiencia lamentable de ver cómo una persona, después de lanzar elogios, palabras bonitas, admiraciones y demás, cuando esa otra persona se fue, que iba en compañía de algunas personas, inmediatamente salió, empezó a hablar mal de esa persona, a decir cosas terribles. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que una vez le haya dicho cuánto te aprecio, cómo eres de linda persona, por aquí vuelva todos los días de diciembre y todo lo demás? Inmediatamente sale, empieza a hablar unas cosas tan terribles. Entonces, eso es una cosa muy maligna, es un asesinato deliberado de la reputación ajena,
Y eso es una perversión, por eso decimos que es grave siempre. Pero no todo reporte negativo dado a un tercero sobre una persona es chisme. Y ahí debemos ser justos y vamos a demostrarlo bíblicamente. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 11, dice el apóstol Pablo que, él lo dice abiertamente y sin avergonzarse, que había una familia que le daba informes o reportes negativos. Como dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. O sea, los hermanos de Cloé parece que eran una familia de Corinto, fueron donde Pablo le contaron lo que estaba sucediendo en la iglesia y el apóstol Pablo no fue como un chismoso por escucharlos, ni los de Cloé fueron como chismosos por contárselo al apóstol Pablo. No, porque es que no todo reporte negativo es chisme. ¿Qué es un chisme? Es todo reporte negativo dicho a quien no se debe decir, con la intención de hacer daño. Ahora, en este caso, los hermanos de Cloé hablaron con quien debían hablar. ¿Y para qué? Pues para corregir el mal que había en la iglesia. Entonces, por eso no fue un chisme. Entonces, yo como pastor de la iglesia he recibido muchos reportes negativos, pero no siempre es porque a mí no se me deba decir, sino que a veces la pregunta es con qué intención viene a decírmelo a mí. Y la mayoría de las veces los reportes negativos son para hacer lo que hizo el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto, es decir, un correctivo necesario para la edificación de la iglesia, pero en algunos casos evidencia que la intención era hacer daño, porque cuando yo no reacciono de la manera que de pronto la persona estaba esperando que reaccionara, entonces sale a hacer chismes o se enoja o en algunas ocasiones se va de la iglesia o dice por lo menos que se va a ir, porque no se reacciona de la forma que la persona esperaba que se reaccionara y de pronto entonces por eso es que decimos que había una intención de hacer daño. Eso entonces sí era como un chisme. Habrá ocasiones en que nuestros hijos tendrán que informarnos acerca de la mala conducta de sus hermanos. Entonces nosotros debemos enseñarle a ellos que resuelvan sus problemas personales mutuamente, pero también hay cosas que los papás debemos saber. Vamos a suponer que su hijo de 4 años está saltando sobre la cama y usted se lo ha prohibido. Entonces su hermano va donde usted a decirle que el otro niño está saltando sobre la cama. Eso no es un chisme. Es peor que se entere cuando oiga el pum. Eso no es un chisme. Él está cuidando de su hermano. Así que tendremos que examinar cada caso y pedir a Dios que nos dé sabiduría para lidiar con todas estas cosas, hermano. A veces nosotros los padres ni siquiera escuchamos lo que el niño tiene que decirnos y ni siquiera ha comenzado a hablar cuando le decimos, yo no quiero chismes. Pero tal vez no es un chisme. Y es algo que usted debe saber, hermano. No todo reporte negativo es un chisme. Escuche al niño y ya usted mire si de pronto lo que viene es con la intención de hacer daño o si lo que busca es simplemente exponerlo para que le vaya mal en alguna cosa. Eso sí es algo que usted tiene que corregir y que Dios le dé sabiduría al respecto. Cuando José le contaba a su padre acerca de la mala fama que tenían sus hermanos, Jacob no lo tildó de chismoso. Jacob escuchaba el reporte. Así que debemos pedir mucha sabiduría a Dios, sentido común para discernir entre cada caso. A la hora de aplicar disciplina, debemos pedirle a Dios que nos ayude a ser justos. Mire, en conclusión, los padres tenemos la obligación de desarrollar en nuestros hijos el control de la lengua. A ellos deben enseñársela y nosotros debemos enseñarles. Somos los responsables delante de Dios, que no podemos hablar cada vez que queramos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que aprendan eso. Lo mismo a los maestros de escuela dominical. Los niños van a hablar cada que quieran. No. Hable a su tiempo. Yo recuerdo que eso era una parte de la formación nuestra en las escuelas, en los colegios. Hoy en día se ha perdido bajo la sombra o al amparo de que hay un libre desarrollo de la personalidad. Es algo que realmente no se ha interpretado bien y le han hecho mucho daño a nuestros niños. O también que les debemos enseñar o que deben aprender, que no debemos expresar cada pensamiento que se nos pasa por la mente. Hay personas y niños que no pueden estar callados, hablan todo lo que se les ocurre.
Sobre todo cuando están empezando a leer, leen todos los letreros de la ciudad. Llega un momento en que hay que decirle, mijo, usted ha hablado mucho. Yo me alegro de que ya sepa leer, pero ya es hora de hacer silencio. O sea, ellos no pueden hablar todo lo que les pasa por la mente, todo lo que se les ocurre. Hay momentos en que debemos callar. Y pocas cosas son más desagradables que una persona que habla más de la cuenta. Pues no sé si a usted le parece o no, pero realmente yo veo que la mayoría de las personas hacen comentarios, hay chistes, hay ilustraciones, hay fábulas sobre personas que hablan mucho. Entonces, hay muchas cosas muy desagradables, como el aceite de ricino, el aceite de hígado de bacalao, pero entre muchas de esas cosas desagradables están las personas que hablan mucho. Y lo que es peor, las personas que hablan mucho, generalmente hablan mucho de sí mismos. Lo hacen es con el deseo de llamar la atención. De ahí que el mucho hablar es en muchísimos casos una obvia manifestación de egocentrismo. Con una facilidad pasmosa hablan de sus logros abiertamente, hermanos. Es que el que habla mucho, por lo general habla mucho es de sí mismo. Dicen, esto lo hice yo y hay que ver cómo me quedan. Esto me quedó mal. Hablan de sus propias capacidades, de sus achaques, de sus problemas, de sus logros, en fin. Pero todo está centrado en ello. El asunto es que de alguna forma u otra desean es llamar la atención. Entonces ahí hay un pecado, hermano, sobre lo que el Espíritu Santo nos está enseñando a todos nosotros. Así que si trabajamos con ahínco en esa área de la vida de nuestros hijos, les estamos atacando al mismo tiempo el egocentrismo. Y el egocentrismo es la fuente de mucho pecado y de mucho mal. Hermano, que el Señor nos ayude primero a ser nosotros controlados en el hablar y a proveer a nuestros hijos de instrucciones y directrices específicas al respecto. ¿Qué tal si oramos por nuestros hijos? ¿Qué tal si en este momento tomas a tu pequeño y a tu hijo, y aunque no sea muy pequeño, y oras con él? Y empiezas a establecer un tiempo devocional, repasando todas las cosas que se te han enseñado. Ahora, cuando termine esta enseñanza, que hoy, pues por lo visto sabemos que es un pensamiento muy corto, porque era la clausura de un tema sobre el dominio propio en el comer, en las emociones y en el hablar. Pero te voy a enviar una serie de preguntas, una serie de formularios o cuestionarios donde responderás a estas inquietudes sobre lo que hemos aprendido, pero no sin antes orar al Señor. Vamos a orar. Oh bendito Señor y Dios Todopoderoso, qué bueno que tenemos direcciones tan claras de tu palabra. Dígale a Él, qué bueno Señor que tú eres un Dios comunicativo, que no solamente nos has comunicado tu voluntad, sino que también nos has comunicado tu palabra, los más profundos sentimientos que tienes para con nosotros. Entonces dígale al Señor lo que usted quiere que Él sepa con relación a su hablar, y pídale perdón si es preciso, y pídale al Espíritu Santo que le dé dominio propio, y dígale al Señor ahora mismo: yo sé, Señor, que muchas veces he pecado con mis palabras. Sé que he hecho lo malo delante de tus ojos y que a muchas personas he herido por hablar con ligereza, con dureza, con ironía, con sarcasmo, sin amor, con enojo. Perdóname, Señor. Yo quiero que mis palabras reflejen tu amor primeramente, y también el amor que tengo por las personas a mi alrededor, empezando por mi esposa y por mis hijos, y muy especialmente, Señor, por la persona que has puesto para que sea la compañera para toda mi vida, que es mi esposa. Pero también porque a veces hablo con dureza a mis hijos o a las personas a mi alrededor. Te pido perdón. Perdónanos, Señor, porque como iglesia no comunicamos lo que nos has mandado a decir, y por el contrario, Padre, estamos hablando cosas que no reflejan
a Jesucristo en nuestras palabras. Tu palabra dice en 2 Corintios 5:15 que nosotros ya no vivimos para nosotros, porque Cristo murió para que no vivamos de esa manera, sino que vivamos para Él, Señor. Así que, Padre, perdónanos porque seguimos viviendo para nosotros. Y en ese vivir para nosotros somos malos mensajeros, somos heraldos equivocados, arrogantes, soberbios. Entonces no nos comportamos como un verdadero heraldo tuyo, sino que estamos transmitiendo nuestro mensaje como si fuera nuestro reino, nuestro imperio. Así que ayúdanos, Señor. Te pido por cada padre de familia, para que les des sabiduría, para que les ayudes a mis hermanos a criar a sus hijos. Ayúdales, Señor, porque tú no escatimas ninguna palabra en las Escrituras y no es un poco lo que encontramos de enseñanza sobre el hablar correctamente. Así que enseña a mis hermanos, los padres de familia, a los tíos, los abuelos, a que sean bien juiciosos consigo mismos y luego enseñen a sus familiares. Guárdanos, oh Dios, de ser hallados desobedientes por usar malas palabras, palabras que no traen gloria a tu nombre. Que los hijos de mis hermanos sean disciplinados en el hablar, no solo en el comer y no solo en el manejo de las emociones, sobre todo en el hablar. Dios, que mis hermanos valoren y aprecien mucho este tiempo de estudio bíblico para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo y bueno, que Dios les guarde mientras nos preparamos para el próximo tema, que es hablando acerca de un hogar a la manera de Dios. Es el dominio propio en el uso del tiempo. Que Dios les bendiga y gracias por acompañarme este breve tiempo. Dios les guarde.